Vamos a la palabra del Señor, vamos a recibir lo que Dios tiene para nosotros el día de hoy, vamos a recibir lo que el Señor tiene en su palabra. Hoy empezamos un libro nuevo, hoy ya el día de ayer culminamos el libro de Éxodo, así que vamos a recibir lo que Dios tiene para nosotros el día de hoy. Recuerde que estamos estudiando la palabra de Dios libro por libro, versículo por versículo. Así que recibamos lo que Dios tiene para nosotros el día de hoy. Y vamos a estudiar esta semana o en estos siguientes días lo que es la carta a los Filipenses. Carta a los Filipenses. Vamos a estudiarla versículo por versículo ese estudio. Así que los que se graduaron el día de ayer con el libro de Éxodo, felicitaciones. Ahora vamos a la carta a los Filipenses. Carta a los Filipenses, capítulo 1, versículo 1 en adelante. Carta a los Filipenses, capítulo 1, versículo 1 en adelante. Dice la palabra del Señor: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús, que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a leer esta primera parte porque aquí hoy vamos a tener una introducción, vamos a tener una lectura introductoria, vamos a estar viendo cómo se compone el libro de Filipenses, cómo está armado, cómo es que va a hablarnos el Señor por medio de esta carta, a quién está dirigido y demás. Como acabamos de leer, la típica introducción de lo que es una carta del apóstol Pablo, así que se le atribuye la carta a los Filipenses al apóstol Pablo. Y en este caso le acompaña Timoteo, como se lee en el versículo 1. Ahora encontramos que la carta está escrita a la iglesia que está en Filipos. La iglesia que está en Filipos es la iglesia que se funda o que se inicia ahí en el Hechos capítulo 16. Cuando vamos a Hechos capítulo 16 se sabe o se conoce que Filipos era la ciudad más importante de Macedonia. Era la ciudad más importante de Macedonia y ahí la llevaba... se llevaban grandes operaciones comerciales. La ciudad tenía un nombre original llamada Crénides, pero en el año 360 a.C., el padre de Alejandro Magno, el rey Filipo II, conquistó y le puso el nombre propio suyo. Filipos era una ciudad muy importante de lo que era la parte comercial, era una iglesia, una ciudad que movía mucho lo que era el comercio de toda esa provincia de Macedonia. Era muy, muy, muy importante con respecto, era casi como una capital, por decirlo de alguna manera. Ahora, la carta a los Filipenses es una carta que es dirigida a Filemón. Junto con la carta de Filemón, es una carta que es muy personal, una carta que no es dirigida a Filemón, sino a los filipenses, sino que junto con la carta a Filemón, que está más adelante el apóstol Pablo, se nota que tiene unos matices personales muy, muy, muy importantes. Aquí se habla de diferentes temas, que es más, personalmente digo que es una de las cartas que a mí más me encanta leer, que más me gusta tener presente. Ahora, no se hay una unidad con respecto a cuándo se escribió la carta. Se cree que se escribió entre el año 54 o año 55, pero no hay una certeza que se sabe, fue en este tiempo. Ahora, la estructura del libro no tiene una estructura clara. Es un libro que es una carta escrita, como les dije, de una manera muy personal. Arranca con las acciones de gracias. Luego encontramos con lo que es el cuerpo principal de la carta, que va derecho desde el versículo 12 hasta el capítulo 4, versículo 20. Y luego termina con un epílogo de 2 versículos. Ahora, cuando empezamos la lectura de empezamos con una oración que hace Pablo por los creyentes. Y vamos a hacer lectura a esa oración. Filipenses capítulo 1, versículo 3. Ya habiendo dado introducción a lo que es mayormente como la estructura, quién se escribe y demás, vamos a la enseñanza del día de hoy. Filipenses capítulo 1, versículo 3. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros
siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Amén. En esta introducción a la oración encontramos unos principios claves y el versículo 6 es uno de esos versículos que para mí es mi favorito, es algo que constantemente lo recuerdo, constantemente lo tengo presente y yo quiero que usted lo tenga presente también en su vida espiritual, en lo que el Señor tiene para usted. Esto es una promesa maravillosa, esto es algo que nosotros no podemos obviarlo, no podemos como que de alguna manera ignorarlo. No. Nos dice la palabra de Dios de nuevo, estando persuadido que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Aleluya. Recordemos que el Dios al que servimos no es un Dios cualquiera. El Dios al que servimos es un Dios maravilloso, es un Dios poderoso, es un Dios sobrenatural. Él es un Dios que Él es perfecto en todos sus caminos. Y cuando nosotros miramos la palabra de Dios y conocemos a Dios desde esa perspectiva, yo no sé a usted, pero a mí me genera una confianza darle mi vida a Dios. A mí me genera una tranquilidad entregarle todo a Él. ¿Por qué? Porque Él es perfecto en todo. En las decisiones que hace, la voluntad que Él tiene es perfecta. Entonces, cuando miramos desde esta perspectiva la situación que tiene que ver con este versículo, el Señor nos enseña que cuando Él empieza a hacer una obra en nosotros, la perfeccionará. Esa obra que Él empezó, Él la perfeccionará. Mírela desde este punto de vista. Cuando un pintor, cuando un artista empieza a pintar algo, no es que él la pintó de una y ya le salió. No, eso nunca pasa. Hable de todas las obras famosas que hay en el mundo y todo artista que empieza a pintar hace unos matices, luego viene la siguiente semana y la mira de nuevo, y luego vuelve y la trabaja, y luego vuelve y la trabaja, y luego vuelve y la trabaja, y cada vez va perfeccionando esa obra hasta que por fin la completa. El Señor perfeccionará su obra en nosotros, que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de Jesucristo. Entonces, cuando tenemos esta confianza, esta tranquilidad que Dios tendrá, que Dios hará esa obra en nosotros, descansamos nosotros de una manera tranquila. ¿Por qué? Porque Dios no es como nosotros. Lo que pasa es que muchas veces utilizamos estos antropomorfismos, pero de una manera equivocada. Pensamos que Dios tiene características nuestras y no, es al revés. Él nos creó a nosotros. En esto, ¿qué quiero decir? Mire, pensamos que muchas personas tenemos la costumbre, y a mí me pasa a veces, que empezamos algo y no lo terminamos. Nos cuesta terminar los proyectos. Empezamos, pero no los terminamos. Oye, Dios no es así. Dios todo lo que empieza, Él lo termina y lo perfecciona. La obra que empezó Él cuando yo tomé la decisión de entregarle a Él mi vida, Él la va a perfeccionar. Y eso, yo descanso en esa promesa porque Dios perfeccionará su obra en mi vida. Entonces, aquí tenemos y se me desenlazan dos cosas importantes. Número uno, y es comprender que el texto no dice Dios ya perfeccionó su obra en mí. No, Él la perfeccionará. Yo soy una obra de Dios que está en proceso a ser perfeccionada. Yo no soy perfecto.
Dios me empieza a trabajar y a moldear y empieza a hacer su obra en mí hasta llevarme a ese punto donde Él me quiere llevar. Hasta llevarme a ese nivel donde Él quiere que yo esté. Mientras tanto, soy una obra incompleta. Soy una obra incompleta. Dígalo conmigo, yo soy una obra incompleta. Nos cuesta aceptar eso porque a veces nos miramos como que desde una perspectiva que yo soy, que yo digo, es que yo esto, yo lo otro, pero no. Yo soy una obra incompleta. Y si soy una obra incompleta, soy una obra que Dios está trabajando. Sí, soy salvo, sí voy a la iglesia, pero no soy mejor que nadie. Tengo que tenerlo en cuenta porque muchas veces al yo pensar que, o a lo mejor yo creo que soy una obra ya completada, que Dios ya hizo todo de mí, entonces me da la fuerza o me da a mí la moralidad de poder juzgar o señalar o mirar a otras personas con una manera rara de juzgar, de señalar cuando no debe ser así. ¿Por qué? Porque soy una obra incompleta. Y si yo soy incompleto, entonces ¿con qué autoridad yo me levanto a señalar a otras personas y a juzgarlas conforme a sus errores, conforme a su imperfección? Tanto esa persona es imperfecta como yo soy imperfecto y debo entender que como yo soy una obra de Dios que se está perfeccionando, la otra persona a la que yo señalo, de la que hablo, de la que digo, también es una persona que está en proceso. Es una obra que está incompleta, una obra que Dios está haciendo hasta el día de ¿qué? De Jesucristo. Entonces, por esa razón, Jesús nos enseña y nos dice, mucho cuidado, no mires tanto la paja que hay en el ojo de tu hermano, más bien mira la viga que hay en el tuyo. Sí, la persona que estás viendo tiene errores. Yo no estoy diciendo que no los tenga. Yo los tengo, usted los tiene, todos los tenemos. Somos una obra incompleta. Ahora, no me voy a echar como a la locha, como dicen algunas personas ahí, como, bueno, pues yo soy imperfecto, que pase lo que tenga que pasar. No, yo sigo trabajando y el Espíritu Santo sigue obrando en mí y yo voy a trabajar en esas áreas que tengo que mejorar. Pero eso no me da una autoridad a mí para estar señalando a otros. Preocúpese de su proceso, clame a Dios por su proceso. Dios no ha terminado su obra en usted y dice la Biblia que Él es fiel y llevará ese proceso hasta un final. Número 2. Aquí vemos también la fidelidad de Dios y la explicación de muchas de las cosas que nosotros vivimos y pasamos en nuestra vida espiritual. Mire, hay personas que no entienden muchas veces por qué X, por qué es Y, por qué esto, por qué lo otro, y preguntan, Señor, ¿por qué, por qué, por qué y por qué? Pero resulta que es muchas veces Dios perfeccionando su obra en mí. Hablaba en estos días con una persona que me decía, no, es que mire, es que yo tengo este hijo y no, qué cosa este niño hace por todos, me tiene, mejor dicho, y entonces la mamá entra y dice, lo que pasa es que la señorita, la mamá del niño, es un poco impaciente. Entonces yo me volteé y le dije a ella, ¿tú le has pedido a Dios paciencia? Y me dijo, sí, yo se la he pedido a Dios. Le dije, pues mira, ahí Dios te colocó ese instrumento a tu hijo para enseñarte lo que es paciencia. Es parte del proceso de Dios en nuestra vida. A veces nos encargamos en ver el proceso de otros. No es que esta persona, es que el proceso de este. ¿Y tu proceso cómo va? Muchas pruebas, muchas situaciones difíciles, muchas cosas que a veces no comprendemos, están ancladas justamente en eso. En un proceso que Dios está haciendo en mi vida, en una obra que se está perfeccionando. Recuerde, aquel que la buena obra empezó, será Dios fiel en completarla. Dios será fiel en completarla. Hasta el día de Jesucristo, Dios será fiel en perfeccionar esa obra en mí. Yo confío en que el gran maestro de los maestros, el gran artista, Dios, el perfecto, esa obra la dejará perfecta. A lo mejor hoy me miro al espejo y digo, no estoy como debería estar, me hacen falta, me veo esta imperfección, pero yo me encomiendo en las manos del Señor, me pongo como el barro en las manos del alfarero, que el Señor completará su obra maravillosa en mi vida. Soy una obra incompleta, debo entender que mis hermanos son obra incompleta y tener misericordia justamente por eso. Y 2, el Señor completará su obra
en mi vida. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por la oportunidad que tenemos, Señor, de poder ver tu palabra, aprender, comprender, Señor, que tú estás obrando en nosotros. Gracias, Señor, porque eres un Dios maravilloso, un Dios perfecto, un Dios que nunca deja nada a medias. Tú terminarás la obra, Señor, porque ese es tu amor, tu misericordia hacia nosotros. Bendice a cada persona, Señor, que está ahí conectada, Señor, que ha recibido tu palabra y comprende, Señor, la razón por la cual tu Hijo Jesucristo nos enseña que debemos, Señor, mirar más bien la viga que hay en nuestro ojo y no la paja que hay en el ojo de mi hermano. Obra, Dios, de una manera poderosa en nuestra vida. Necesitamos de ti. Oh, Señor, glorifícate, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Esta fue una producción del Departamento de Comunicaciones del Centro de Fe y Esperanza, la Iglesia de los Altares. Un consejo oportuno en un momento de crisis. Se despide de ustedes su pastor y amigo Jonathan Castañeda, quien les invita a que usted se suscriba a nuestro canal. Hágale clic ahí a suscribirse, hágale clic a la campanita, así usted recibirá todas las notificaciones de nuestras transmisiones, de nuestro contenido, de todo lo que publicamos. Ahí encontrará usted todas las notificaciones. No olvide también compartir este video, este audio. Síganos en las redes sociales, @Pastor Jonathan Oficial. Nos encuentras en TikTok, nos encuentras en Instagram, nos encuentras en Kawaii, nos encuentras también en Pinterest. Bueno, en todas las redes sociales, @Pastor Jonathan Oficial. Si quieres escribirnos, lo puedes hacer por WhatsApp al 316-617-7888, 316-617-7888. Si me escribes fuera de Colombia, solo colocas el indicativo +57 y estaremos para servirte. También, por último, te invitamos a que si quieres sembrar una semilla en tierra fértil, si quieres sembrar algo para que la obra del Señor continúe, puedes hacerlo al Nequi o Davi Plata en Colombia o Transfilla también, 316-617-7888, 316-617-7888. También tenemos disponible el sistema de Zelle y el sistema de PayPal internacionalmente. Escríbanos por interno y le enviaremos la información. Dios te bendiga, Dios te guarde.